Bien, hermanos, estamos considerando estos últimos domingos, recuerden, ¿no? La negación de Pedro, cómo Pedro cayó, cuáles fueron los pasos que lo llevaron a su caída. Y el domingo pasado estuvimos mirando cuál fue su pecado que él cometió, ¿no es cierto? Entonces, para avanzar un poquito, hoy vamos a concluir estos 3 domingos que hemos estado hablando de Pedro, hablando hoy, hermano, de la restauración del apóstol Pedro. La restauración de Pedro. Hermanos, qué triste es caer y no levantarse, o no tener quien le ayude a levantarse, ¿no? Es triste. Pero hermanos, en este tema de la caída, en el pecado, el fracasar espiritualmente y pecar contra Dios, hermanos, tenemos, gracias a Dios, los recursos espirituales para poder levantarnos de ahí, si nosotros queremos, ¿no? Si nosotros tomamos la determinación y la firme decisión de no quedarnos postrados, sino que levantarnos y seguir adelante caminando con el Señor. ¿Sí? Entonces, después de considerar la caída, vamos a mirar hoy la restauración de Pedro. ¿Ya? La restauración del apóstol Pedro. ¿Está bien? Bueno, esto a la luz de que estamos estudiando San Juan y ya mirando San Juan capítulo 19, ¿no es cierto? Capítulo 18, 19, y toparnos con esta experiencia de Pedro, pues nos ha hecho centrarnos en esta historia, porque hermanos, es la historia que nos identifica, ¿no es verdad? Nosotros también, como Pedro, podemos caer en cualquier momento y negar al Señor, dijimos, ¿no? El anterior domingo. Negamos, por ejemplo, al Señor, tal vez no diciendo que no lo conocemos, ¿no? Pero diciendo eso con hechos, con actitudes, con otras cosas, no siempre diciendo no lo conozco, ¿no? Y dijimos que la falta de compromiso, hermanos, con Cristo es una de las formas muy comunes de negar al Señor. ¿Cómo nos comprometemos con la parte secular, digamos, ¿no? Con la parte social, con la parte deportiva y todo lo que nos rodea en este mundo. Más compromiso tenemos serio con el mundo que con el Señor, ¿no? Y la iglesia del Señor. Entonces la falta de compromiso es una de las formas de negar a Cristo, hermano. Cuando también vivimos una vida desordenada, dijimos, ¿no? ¿Recuerdan el anterior domingo? Vivir una vida desordenada y bueno, no saber en realidad qué es la prioridad, ¿no? En las cosas de Dios, hace de que yo de esa forma pueda negar, hermanos, mi identidad con Cristo, ¿no? También dijimos la falta de sacrificio, cuando no estoy dispuesto a sacrificarme por el Señor, es otra de las formas de negarlo, ¿no? ¿Recuerdan? Y también dijimos que cuando vivo una vida indisciplinada, cuando no hay disciplina en mi vida, también estoy negando al Señor. Y por último dijimos que podemos caer en el mismo pecado de Pedro, cuando no estoy listo a renunciar a lo que me impide seguir al Señor, por último, ¿no? El que no renuncia, dice, a todo lo que posee como prioridad por el Señor, también lo negamos. Estas son las demandas, hermano, de la vida cristiana, ¿no? Lucas capítulo 14. Es fuerte. Claro, como dijo el Señor, el reino de los cielos no es para los cobardes. Y algunos dicen al mirar estas demandas, si eso es así, entonces no creo que pueda seguir como demanda el Señor, ¿no? Sin intentarlo, sin poner de su parte, sin querer, como vamos a ver en el apóstol Pedro ahora. ¿Ya? ¿Por qué, hermano, Pedro fue restaurado? ¿Y por qué, por ejemplo, Judas no fue restaurado? Hermano, aquí los dos lloraron. ¿No ve? Los dos tuvieron una reacción, es decir, de culpa, ¿no? Al haber hecho eso al Señor. Por ejemplo, Judas, venderlo, ¿no? Traicionarlo. Y Pedro, negarlo. Ambos sintieron culpa, pero la reacción de ellos, hermanos, fue lo que marcó la diferencia.
Judas sintió remordimiento, que no es lo mismo que lo que sintió Pedro. Pedro, por lo que vemos en el contexto y lo que vamos a considerar ahora, él sintió arrepentimiento, hermano. Y arrepentimiento no es lo mismo que resentimiento. El resentido está triste y llora a veces, hermano, cuando lo pillan haciendo su fechoría, cuando es descubierto, y llora, y cualquiera dice, ay, miren, no le hagan al pobrecito, está arrepentido. No, está con un remordimiento interior que digo, ¿cómo me van a pillar? ¿No? ¿Cómo me van a pescar en esto? ¿No? No es lo mismo que llorar de arrepentimiento, hermano, y sentir realmente un dolor por haber hecho lo que hemos hecho a tal persona, en este caso al Señor Jesús. ¿No ve? Pero ese es otro tema. Después vamos a hablar de repente del remordimiento y del arrepentimiento. Hoy, hermano, nos vamos a centrar en la restauración de Pedro. ¿Por qué Pedro fue restaurado, hermano? Bueno, primero tenemos que definir qué es restauración, pues, ¿no? ¿Qué es restauración? ¿Qué significa restaurar? Significa reparar o arreglar. Tiene que ver con la renovación o la recuperación, ¿ya? Es decir, recobrar, y tiene que ver con la modificación y composición al estado o estimación que antes tenía, ¿ya? Podemos hablar de una infraestructura, ¿no?, vieja, restaurarla, ¿no?, ponerla como nueva, o de un arte, en el arte, por ejemplo, una pintura, un cuadro, restaurarlo a su posición anterior, a la posición que tenía, al estado que tenía. También tiene que ver la restauración con volver a poner a una persona o a una cosa en el estado que antes estaba, ¿ya? Eso es restaurar, devolver entonces su estado anterior, ¿ya? Cuando pecamos, entonces, recuerden, si bien es cierto no perdemos la salvación, ¿qué es lo que perdemos? La comunión con Dios. Cuando pecamos, hermano, y ofendemos la santidad de Dios como hijo, la comunión con el Padre es interrumpida. ¿Y cómo es restaurada? ¿Cómo es restablecida esa comunión? ¿Recuerdan? 1 Juan 1:9. Con la confesión. Confesando nuestros pecados, hermano. Diciéndole al Señor lo mismo que ha pasado. Si he mentido, diciéndole, Señor, he mentido a mi padre, a mi madre, lo que fue, diciendo de que pasó esto y había sido esto otro. Así, eso es confesar, decir lo mismo, ¿no? Entonces, la comunión es restablecida, hermano, a través de la confesión. Y eso requiere un genuino arrepentimiento, de venir al Señor, ¿no?, consciente, dolido, triste, porque le he fallado. ¿Entiende? Eso es arrepentimiento. Que me duele, hermano, el haber fallado al Señor, en este caso, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo la restauración, hermano, del apóstol Pedro es muy importante, porque en ella nos vemos nosotros identificados. Esta fue la experiencia del apóstol, que de repente puede ser la nuestra también si hemos pecado o cuando hayamos pecado. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, su restauración de Pedro, en primer lugar, fue profetizada, hermano. ¿Sabían eso? Bueno, lo mencioné en alguna ocasión, ¿no?, cuando estudiamos por ahí. Jesucristo la profetizó, hermano. Entonces, la restauración de Pedro fue profetizada por la palabra del Señor en San Lucas 22. Abramos ahí. San Lucas capítulo 22. El versículo 32. Lucas 22, 32. Lucas 22, 32 dice, recuerden el 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, dice, ¿no?, como a trigo.
Y entonces el 32 le dice al Señor, pero yo, ay, este hermano me alienta a mí, que el Señor le dijo esto a Pedro y me dice a mí también y te dice a vos ahora, pero yo he rogado por ti, le dice, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, subraye eso, una vez vuelto. Esa es, hermano, la profecía de Jesús de la restauración de Pedro. Jesús sabía que Pedro se iba a arrepentir de haberle fallado. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedrito, una vez restaurado, confirma a tus hermanos. Mire, hermano, eso se va a cumplir más adelante en la restauración de Pedro. Cómo el Señor restaura la comunión con él, su lugar de privilegio, de líder del grupo, y restaura su ministerio también con el grupo. Interesante lo que Dios hace, hermano, con nosotros. Pero la caída de Pedro fue profetizada por las palabras del Señor, hermano. ¿Qué significa eso? Que Dios nos conoce. Nos conoce. Sabe lo débil que somos. Sabe, hermano, que en la carnalidad nuestra le podemos fallar en cualquier momento. No tenemos que hacernos a los buenos espiritualmente, ¿no? A los intocables, ¿no? Que nosotros, no, yo cómo le voy a fallar. Como dice ahí, ¿no? El 33. Cuando el Señor le dice eso, mire, el 33 dice, el apóstol Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, le dice, no, sino también hasta la muerte. Ay, ¿cómo no? La autosuficiencia de yo, pues, yo puedo, si yo soy espiritualmente fuerte. Hermano, el creernos autosuficientes y que no somos como los demás, que estos, pues, como no le fallan al Señor, yo nunca sé. Hermano, más bien ese es el primer paso, dijimos, ¿no? Al fracaso. Pero cuando dependemos del Señor, hermano, que nos conoce, Él puede, hermano, guiarnos a la restauración. Hay esperanza de restauración para el caído, que depende del Señor. Y está agradecido por la intercesión del Señor y porque Él nos conoce. Y Él es el que nos da la victoria, hermano. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, hermano, Pedro es restaurado por las palabras de Jesús, que profetizó que él iba a caer, pero que iba a ser restaurado. ¿Ya? Jesús lo anticipó por lo que dijo. Número 2. La restauración de Pedro, hermano, fue inspirada por la mirada de Jesús. Mira ahí en San Lucas, hermano. San Lucas 32, más adelante, cuando en el versículo 61, después de haberlo negado, dice, el 60 dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice, ¿no? Es la última negada. Y enseguida dice, mientras él todavía decía eso, ¿qué dice? Cantó el gallo, ¿no? El gallo cantó. Ahora mira el 61. Entonces, vuelto el Señor, ¿qué dice? Subraye. Miró aquí a Pedro. ¿Cómo cree, hermano, que fue esa mirada? Fue una mirada de reproche, de enojo por lo que lo había negado, ¿cree usted? ¿Cómo usted pinta ese cuadro de la mirada de Jesús a Pedro después de que cantó el gallo? ¿Ah? ¿De desconfianza? La mirada de Jesús a Pedro, ¿cómo creen que fue, hermano? ¿Ah? Con amor, sí, una mirada de amor, una mirada de repente de, no de reproche, ¿no? Diciéndole como a veces, ¿no? La mirada habla, pues, ¿no es? Te lo dije, ¿no? O sea, no, te lo advertí. No creo, hermano, que haya sido una mirada así de reproche, de condena. No. Es decir, si fue una mirada de Jesús, hermano, yo considero una mirada dulce, de amor, de tristeza y compasión.
Por eso el Señor, hermano, había intercedido por él. Porque el Señor nos conoce. Lo conoce a Pedro, me conoce a mí. Y sabe lo débil que somos. Y que podemos caer en cualquier momento. Pero, hermano, esta mirada fue la que inspiró a Pedro, hermano, a sentir dolor y tristeza en su corazón, que lo llevó al arrepentimiento de lo que había hecho. La mirada de Jesús. ¿Ya? Número 3. También, hermano, la restauración de Pedro fue preparada, hermano, por Jesús. Esto es algo asombroso, hermano, de lo que el Señor hace para restaurarnos. San Juan 21. Eso es lo que vamos a mirar. Ya terminando San Juan. San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículos 12 y 13. A ver, mire, dice el 12. Les dijo Jesús: venid y comed. A ver, desde el 9 leamos, a ver. Dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, ¿no? Y pan. Estaba el Señor ya esperándolos ahí. Y Jesús en la orilla del mar ya les dice, ¿no? Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. Miren, bien contaditos, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Qué les parece? Y ahora dice el 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ahora el 13 dice: vino pues Jesús y tomó, hermano, tomó con sus manos el pan y les dio. Y asimismo tomó del pescado y también les dio. ¿Ah? Entonces, hermano, miren, aquí el Señor está preparando el momento propicio para el encuentro de la restauración. Para el encuentro con aquel que lo había negado. Hermano, la iniciativa de la restauración del hombre siempre ha sido de Dios. Siempre, hermano. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, no es que él diga: ay, fallé, Señor, a ver dónde estás, quiero pedirte perdón. No, no fue a buscarlo. Más bien cuando lo escuchó que venía como antes, ¿no? Eso, se escondió. Como antes venía todas las tardes, ¿no?, a tener comunión con ellos. Dice que cuando escucharon su presencia se escondieron, huyeron. Y el Señor como que no haya sabido nada, ¿no?, dándole la oportunidad de que ellos confiesen y se arrepientan. Le dice: Adán, ¿dónde estás? Ay, Señor, escuché que estaba por ahí y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Quién te enseñó a esconderte de mí, no? Dándole oportunidad, pero nada, hermanos. ¿Qué dijo el hombre? La mujer, ¿no? La mujer que tú tienes la culpa. Por último le echa la culpa a Dios. Pero no dice: Señor, fallé, perdóname. No, hermano, Dios siempre tomó la iniciativa de buscar al hombre extraviado, el hombre caído, y restaurarlo a la comunión, traerlo cerca de Él, atraerlo a Él. Siempre la iniciativa fue de Dios, hermano. Y aquí vemos al Señor Jesús, Dios en forma humana, ¿no es cierto?, ilustrando, hermano, este cuadro de la restauración. Primeramente su palabra, ¿no es cierto? Después miramos la mirada de Él, sus ojos, cómo estuvieron posados sobre el infractor. Y aquí vemos sus manos ahora, preparándole un desayuno, juntando el fuego, teniendo brasas y ahí asando su pescado, esperándolo a Pedro, que estaba pescando. Y con sus manos tomó y le dio. Hermano, la restauración del pecador siempre, hermano, es iniciativa de Dios. Todo lo hace Dios para que nosotros, hermanos, por la fe nos apropiemos de su gracia
de su favor no merecido que nos ofrece. Las manos de Jesús prepararon la restauración, el ambiente, la comida. Hermano, la comida, la mesa, siempre es símbolo de comunión. ¿Sí? Cuando todos estamos en la mesa, ¿no? Es lindo, porque ahí compartimos, ¿no es cierto? Charlamos, preguntamos cómo te fue, qué hiciste, esto, lo otro, ¿no? En la mesa. ¿No ves? Pero cuando alguien no está en comunión, dice, no, vayan nomás comiendo ustedes, yo termino mi tarea y voy. ¿Qué pasa? No quiere orar, porque en la mesa nos agarramos de la mano, ¿no ves? Y oramos. Y como él está, no sé, bravo con el hermano, la hermanita, o el papá o la mamá, no viene a la comunión de la mesa, ¿no ves? Clarito es. ¿Sí o no? Entonces, hermano, el Señor Jesús con sus manos prepara el ambiente de la restauración, la comunión en la mesa. Él con sus manos parte el pan, el pescado y les da. ¡Qué maravilla, hermano! Ese es el Dios que tenemos, ese es nuestro Salvador precioso que nos ama tanto. Por último, hermano, la restauración de Pedro fue demostrada por el corazón perdonador de Jesús. El corazón perdonador de Jesús lo miramos en el versículo 15, San Juan 21. Versículo 15 al 19 dice, mire, cuando hubieron comido, eso es comunión, ¿no es? Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, hermano, eran 7 los discípulos que estaban ahí. Y con Jesús eran 8. Pero era el momento oportuno para restaurar al caído, a Pedro. Y Jesús se dirige a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Note, hermano, aquí lo que está pasando en este diálogo, ¿ya? Bueno, en castellano no hay mucha diferencia, porque el mismo término amor, todo eso, lo usamos para diferentes circunstancias. Sin embargo, de amor, ¿no? Con una sola palabra. Pero en el griego, hermano, hay 5 palabras para amor. 5 palabras. Y cada una de ellas hace referencia a algo específico. Por ejemplo, fileo, ¿ya? Que se traduce amor también, tiene que ver con ese amor fraternal, con ese amor de amigo, ¿ya? El amor eros, por ejemplo, es el amor de pareja, del matrimonio, ¿no? Tiene que ver con el erotismo. De ahí viene la palabra erotismo, erótico, de eso, ¿no? Eros. Después está la palabra ágape. La palabra ágape es amor también, pero tiene que ver con el amor que te ama a pesar de. El amor incondicional. Ese es el amor de Dios. Está el amor, la palabra estorge, ¿no es cierto? Que describe otro aspecto. Pero, a ver, aquí cuando el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Está usando la palabra ágape. Agapetos. Es decir, ¿realmente me amas? Con el amor ágape, ese amor incondicional, a pesar de. Y mire, le responde y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero aquí él usa la palabra fileo. La palabra fileo. Es decir, sí, te quiero. O sea, como si fuera un familiar o como si fuera un amigo, digamos, ¿no? Sí, te quiero, tú sabes que te quiero. Pero el Señor le está preguntando de ese amor a Dios que debemos tener como prioridad en nuestra vida, ¿me entiende, hermano? Ágape. Pero Pedro le dice, sí, te quiero, ¿no? Y luego dice, apacienta mis corderos. Mis corderos. ¿Sabe qué es cordero, no? El hijo de la ovejita. Sí, tiernito. 16. Volvió a decirle la segunda vez el Señor Jesús, le dice,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Igual, ¿no? ¿Me ágape? Con amor ágape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero aquí te quiero. Tú sabes que te fileo, del verbo fileo, ¿no? Tú sabes que te quiero, ¿no? Somos amigos, somos compañeros, ¿no? De milicia, eres mi maestro. Esa es la relación, ¿no? De padre a hijo, ese es el verbo fileo. Sí, te quiero. Pero el Señor está hablando del amor a Dios, del amor ágape, hermano. Ahora, el Señor le dice, pastorea mis ovejas, la mamá de los corderos, ¿no? Y el 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora sí. Se entristeció, dice, ¿no? De que le dijese la tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces, ¿no? 3 veces, hermano. Y 3 veces el Señor le pregunta si realmente lo ama como debe amar a Dios, ¿no? Con el amor ágape. Y entonces, como Pedro solo puede expresarle un amor humano, un amor fraternal, de amigo, de compañero, ¿no? De familiar, entonces se entristeció, dice, ¿no? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Subraya eso. Tú lo sabes todo. ¿Qué está reconociendo Pedro aquí, hermano? ¿Quién es el que lo sabe todo, pues? ¿Quién es el omnipotente, omnisciente? ¿No? Omnipresente. ¿Quién es el omnisciente, el que lo sabe todo? Dios. Entonces, ¿qué está reconociendo Pedro aquí? Que Él es Dios, que Él tiene autoridad, ¿no es cierto? Que Él está en control de todo, que Él lo sabe todo. Señor, tú sabes, tú me conoces y sabes que humanamente solamente puedo responderte con esta clase de amor. Hermano, aquí, por eso digo, Pedro es el típico cuadro del ser humano, ¿no? Débil, pecador, propenso a caer en cualquier momento, pero hermano, también reconociendo de que el Señor nuestro Dios tiene un corazón perdonador, un corazón, hermano, que te da la oportunidad de ser restaurado a la comunión. Y entonces el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y en el otro versículo le restaura su ministerio, ¿no? Y le dice de qué manera va a morir él. Bueno, hermano, aquí lo que estamos enfocándonos es a la restauración de Pedro, a la posición que él tenía antes, como una persona muy cercana a Jesús, ¿ya? Como una persona que tenía un liderazgo dentro del grupo de los discípulos de Jesús. Y aquí, hermano, este momento lo vemos que es propiciado por las palabras de Jesús, por la mirada de Jesús, por las manos de Jesús y por un corazón tierno y perdonador del Señor Jesús. Esto hizo, hermano, que Pedro venga a Jesús en arrepentimiento y humildad, siendo restaurado por Jesucristo mismo, hermano. El Señor que nos conoce es el propiciador de nuestra restauración, hermano. La palabra, la mirada, las manos y el corazón perdonador de Jesús son los que propiciaron la restauración del apóstol. Y son, hermanos, los que propician la restauración de todo hijo de Dios que le ha fallado al Señor. Esto me alienta, hermano. Me alienta saber que tengo un amante Salvador y Señor que está interesado en la restauración de mi comunión. Y Él me está esperando a que yo venga a Él con una actitud de arrepentimiento sincero, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que le he fallado, y acepte su perdón. Porque el Señor, con su palabra, con su mirada, con sus manos y con un corazón tierno y perdonador, nos espera
para restaurarnos. Solamente tenemos que reconocer esta verdad y venir a 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a reconocer cuando le fallamos al Señor la necesidad que tenemos de ser restaurados. Y no dejar pasar el tiempo y venir pronto a ser restaurados. Porque Él nos espera con los brazos abiertos, con su palabra, con su mirada, con sus manos y un corazón perdonador. Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos ayude a vivir como el Señor quiere. Amén. Vamos a orar.